en Corintios, la primera carta, el capítulo 8. Y bueno, quisiera introducir el tema hablando de algo que creo que todos lo hemos conocido de una u de otra manera, ¿no? ¿Quién no ha escuchado la frase, solo sé que nada sé? ¿Cierto que de una u otra manera todos hemos escuchado esa frase que se le adjudica a Sócrates, ¿no? Que Sócrates no escribió nada según los historiadores, pero su alumno, uno de los alumnos más avanzados, Platón, escribió que esto lo había dicho él. Y bueno, y en fin, se volvió toda una tradición creer que esa frase la dijo Sócrates. Ahora, si esa frase la hubiéramos dicho cualquiera de nosotros, ¿a quién le importaba? ¿Sí? A nadie. Eso no le importaba a nadie. Pero es que la dijo una de las personas más intelectuales que ha existido a lo largo de toda la historia. Y el hombre, con todo lo que sabía, con todos sus conocimientos, con toda la filosofía, con todo lo que se instauró, gracias a ellos, a esos primeros filósofos en la cultura griega, hace que sea muy relevante. Porque le está diciendo que una persona que tiene mucho conocimiento, que conocía muchas cosas, que había estudiado muchas cosas, que había sido maestro de muchas cosas, pero sin embargo, él dice, solo sé que nada sé. Ahora, esa frase, dicen quienes estudian esto, que básicamente tiene tres significados o nos deja tres enseñanzas a nosotros. Una enseñanza es la humildad. Reconocer que porque sabemos ciertas cosas, eso no nos hace, no nos hace superiores, ¿no? Sino que más bien es. La segunda cosa que nos debe enseñar es que siempre tenemos algo nuevo que aprender. ¿Qué diferencia lo de hoy, no? Uno ve muchachitos o personas que creen que a sus 20, 25, 30, 50 o 60 años se la saben todas. Que ya no necesitan aprender nada más, que ya se la saben todas. Y no, una de las cosas que nos enseña esa frase es que siempre debemos estar dispuestos a aprender. Y la tercera es que todos somos ignorantes de algo. Todos nosotros. Ahora nosotros usamos la palabra ignorante como un insulto. Pero seamos sinceros, ¿quién de acá no es ignorante? ¿No? Eso como dice, ¿no? Decimos el ejemplo, ¿no? La Biblia, el Señor dice, vosotros sois unos gusanos delante de mí, pero hay del que me trate como un gusano. ¿Cierto? Y el asunto es ese, el conocimiento. El conocimiento, vamos a encontrarnos ahí en el versículo 1, que nos habla precisamente eso, de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? Y vamos a ver, permítanme ahora dar un repaso de que hemos estudiado hasta acá. Hemos venido estudiando la primera carta de los Corintios, a los que nos acompañan hoy por primera vez, segunda vez, bienvenidos, nos alegra que estén acá con nosotros. Pero hemos venido estudiando la la primera carta de los Corintios positivamente. La carta de los Corintios está dividida en varias secciones en las que el apóstol está solucionando problemas de la iglesia y contestando preguntas que la iglesia le hace. El primer punto que Pablo soluciona en los primeros 4 capítulos es el asunto de la división. La iglesia estaba sufriendo división. Unos seguían a Apolos, otros seguían a Pedro, otros seguían a Pablo, otros seguían a Cristo. Y todos estaban apuntando hacia direcciones diferentes. Y Pablo, lo que nos habla en estos primeros 4 capítulos es la importancia de la unidad de la iglesia. Y le dice a los corintios que eso que están haciendo no es correcto, que realmente hay un solo Señor al que debemos seguir, ¿no? Porque los que decían que seguían a Cristo se creían mejores que los que los otros, y dice, no, en todos debe haber el mismo sentir y la iglesia debe ser una unidad. Después, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, él va a hablar de los problemas que hay en la iglesia de ese pecado sexual, ¿no? De fornicación y de eso. Y él dice, ¿cómo va a ser que la iglesia de Dios caiga en estos asuntos? El capítulo 5, por ejemplo, toca el tema de una persona
que estaba viviendo con su madrastra. Dice, ¿cómo es eso? Por favor, en una iglesia de Dios, ¿cómo se va a permitir ese tipo de pecados? En el capítulo, entonces capítulo 5 y capítulo 6 habla de esa santidad en la iglesia. Y en el capítulo 7 en adelante, él empieza a contestar unas preguntas. Por eso, como estudiamos la semana pasada, hace ya 3 domingos, ¿no? Que estudiamos 3 temas, dice el capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿no? Él está contestando una carta que a él le escribieron, ¿no? Y por escrito le hicieron unas preguntas. Y en el capítulo 7 la pregunta era sobre básicamente 3 cosas: el matrimonio, la soltería y el divorcio. Y esos fueron los 3 temas que estuvimos ocupados los días anteriores, en los domingos anteriores. Pero ahora entramos al capítulo 8. Y el capítulo 8, Pablo empieza a contestar otra pregunta. Pero esta contestación de esta pregunta se extiende del capítulo 8 al capítulo 10. O sea, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, Pablo va a estar contestando la misma pregunta. Va a estar hablando del mismo tema. ¿Cuál es el tema? Mira cómo dice el capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Esa es la pregunta. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Si hiciera, como lo dice la nueva traducción viviente, ese versículo 1 dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos. O sea, Pablo claramente lo que va a hacer en estos próximos capítulos es contestar una pregunta. Ahora, nosotros en el siglo XX, en el siglo XXI, que estamos nosotros, lo que primero dice es ese asunto que tiene que ver con nosotros. Ese asunto es de hace 20 siglos, no es el asunto de nosotros hoy. Pero recuerde el tema de la introducción. No creamos que nos sabemos todas. Que nosotros hoy tengamos un espíritu humilde de acercarnos al Señor y escuchar qué tiene Él para enseñarnos hoy. Que no sea lo que a nosotros nos parezca, sino lo que Dios realmente quiera enseñarnos hoy. Y que en todos nosotros haya un espíritu apacible, un espíritu de unidad, un espíritu de deseo de aprender, que es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Les voy a invitar a que oremos e iniciamos con el tema, ¿vale? Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de acercarnos a ti en adoración y alabanza. Gracias por permitirnos como comunidad de hermanos e hijos tuyos animarnos unos a otros, abrazarnos, saludarnos. Gracias por nuestros niños que ya están en la escuela dominical, también con la disposición de aprender de ti, Señor. Pero ahora te clamamos que quienes estamos en este tiempo aquí, escuchando lo que tú nos vas a hablar, tú nos ilumines, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que en nuestros corazones haya disposición a escuchar tu voz y que no sea lo que nosotros querramos y nos parezca, sino que realmente seamos nobles y humildes de entender y ponernos delante de ti. Nosotros somos de algunos de los hermanos que vamos a ver hoy. Tal vez somos fuertes o nos creemos fuertes. Tal vez somos débiles. Tal vez somos tropezadero para otros. Señor, en alguna de esas categorías estamos. Pero lo cierto es que para ti no es más importante uno que el otro. Y tú nos quieres edificar a todos. Te damos muchas gracias a Dios por este tiempo y te pedimos que nos dirijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, hay algo que ha mantenido al cristianismo dividido toda la vida. Se ha movido de una generación a otra generación, ¿no? Y es las cosas en las cuales la Biblia no dice ni blanco ni negro. Nosotros todos estamos unidos en que cuando decimos que robar es pecado, todos estamos de acuerdo. Amén. Cuando decimos que matar es pecado, todos estamos de acuerdo. Amén. Cuando decimos que el adulterio es pecado, todos estamos de acuerdo. Amén. Cuando decimos cualquiera de las cosas que son
mandatos en la Biblia, no tenemos ningún problema. Pero ¿qué en las cosas en las que la Biblia no es ni blanca ni negra? ¿Qué en cuanto a las bebidas alcohólicas? ¿Un cristiano puede tomar licor o no puede tomar? ¿Un cristiano puede fumar o no puede fumar? ¿Un cristiano debe ir a cine o no debe ir a cine? ¿Un cristiano debe estar en redes sociales o no debe estar en redes sociales? ¿Un cristiano debe bailar o no debe bailar? A lo largo de la historia han habido ultraconservadores que critican absolutamente todo este tipo de prácticas y han habido otros mucho más liberales, digamos, en ese aspecto, que no les parece que esto sea pecado. Y lo que Pablo está haciendo acá es contestando una pregunta sencilla que hoy podría ser para cualquiera de nosotros, ¿no? Las preguntas que están haciendo ellos es, bueno, hay un templo en el que se sacrifica comida a los ídolos. Y la pregunta de ellos es, ¿podemos comer de esa comida? Segundo, ¿podemos comprar de esa carne? Porque lo que se sacrifica es carne. Tercero, ¿podemos estar en esos lugares? Y Pablo no contesta sí y no. Porque Pablo apunta al corazón del creyente, al conocimiento del creyente, a la madurez del creyente. Y él se identifica con la sabiduría, pero por encima de la sabiduría pone el amor al hermano. Por eso, mira cómo dice otra vez el versículo 1. Vamos a estudiar todo el capítulo 8, pero mira cómo dice el 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y el asunto es que Pablo está diciendo, todos tenemos conocimiento. ¿Todos quiénes? Esa es la primera pregunta. ¿Todos quiénes? ¿Todos nosotros? La respuesta es claramente no. ¿O ustedes tienen conocimiento en cómo se sacrificaban los ídolos en Corinto? Entonces, cuando él dice, en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, él está refiriéndose a todos quienes, a todos los que están en Corinto, porque ellos, los que están en Corinto, sí saben lo que es estar comiendo carne, o más bien que eso, que es sacrificar cosas a los ídolos. Nosotros no. Pablo nos escribiría a nosotros, en cuanto a lo del campamento, sabemos todos que va a ser el 22 de agosto. Y ahí diríamos, sí, eso sí lo sabemos. Pero aquí se está refiriendo a una cuestión popular, el sacrificio de ídolos que se ofrecía en Corinto. ¿Quiénes eran los únicos que sabían cómo era el sacrificio? Los corintios. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Ahora permítanme decirles una cosa bien sencilla, cómo era un sacrificio en Corinto, para que ustedes tengan una idea. Nosotros hoy nos reunimos y hacemos reuniones de cumpleaños, de aniversario, ¿de qué más hacemos? Reuniones se inventaron el baby shower, se inventaron la revelación de género, se inventaron un poco de cosas que eso antes no existía, pero nosotros para celebrar hacemos cualquier cosa, ¿no? Hasta para ver un partido de fútbol, entonces venga, reunámonos. El asunto es que eso también es una práctica social que siempre se ha tenido. Y entonces, cuando había un matrimonio, una boda, había una reunión de cumpleaños, un aniversario, lo que hacían los corintios era que, así como nosotros alquilamos un salón comunal o un lugar popular donde se hace la reunión, ellos lo hacían en un salón dependiendo del dios al que querían ofrecer su sacrificio. En Corinto habían cientos de dioses y cientos de templos. Cientos de dioses y cientos de templos. Entonces, ¿qué hacían? Había un cumpleaños. Entonces, invitaban a los amigos que iban a celebrar el cumpleaños, compraban un animal, lo ofrecían al ídolo, al que fuera, a ese ídolo, un animal, un becerro completo, una vaca o lo que sea, lo ofrecían y eso lo partían en unas porciones. Una pequeña porción era la que se quemaba al ídolo. O sea, esa porción se quemaba, o sea, esa quedaba ahí.
una porción pequeña se le daba al sacerdote o a la persona. Recuerden, cuando yo digo sacerdote, no se les venga a la cabeza el Señor con la sotana y eso. No, un sacerdote era el intermediario de un dios pagano y él se quedaba con una porción. Y el resto de la porción era la de que se iba a compartir. Pero imagínense, si mataban una vaca iban 30 personas. ¿Cuánta carne sobraba? Era demasiada carne. Entonces, ¿qué hacía con esa carne? El sacrificador lo que hacía era decirle al carnicero: mire, tengo esta carne, por favor, véndala. Entonces, ahí surgen las preguntas. Mire, casi en todos los templos paganos de Corinto habían lo que nosotros llamaríamos hoy restaurantes o comederos y carnicerías, porque la carne salía de un lado y de una vez la ponían al otro para venderla. Entonces ahí viene la cuestión del cristiano. Primera pregunta: ¿puedo participar de la fiesta? Segunda pregunta: ¿puedo comer de esa carne? Tercera pregunta: ¿puedo comprar de esa carne? Por si acaso esa carne era barata, casi a mitad de precio. ¿Y sabes cuál era el problema? Que no solamente era más barata, sino de mejor calidad, porque cada animal que se le ofrecía a los ídolos, ¿qué clase de animal era? De buena calidad. Entonces era carne buena, barata. Hermano, toda la vida han existido regateadores. No crean que ustedes son los únicos que buscan comprar lo mejor y más barato. No. Siempre han existido. Entonces le hacen esa pregunta a Pablo. Y Pablo no contesta como un juez. Pablo no contesta sí o no. Y bajo ese contexto vamos a ver 3 puntos. ¿Listo? Estos son los 3 puntos que vamos a ver en el día de hoy. Primero, ¿no? Debe haber menos orgullo y más amor. Segundo punto que vamos a ver, debe haber menos ídolos y más Dios. Y tercer punto, debe haber menos yo y más hermano. Mermar yo y que el hermano crezca. Entonces, estas situaciones de los creyentes siempre han sido debatibles. Desde el principio, si ustedes vamos a cuando nace la iglesia, en el capítulo 15 de Hechos está el primer concilio de la iglesia. Y en ese concilio, entonces se acercan los apóstoles junto con el nuevo apóstol Pablo, con Bernabé, con los que estaban haciendo las misiones, y se acercan y dicen: bueno, ¿qué vamos a hacer en cuanto a los gentiles que se están convirtiendo al cristianismo? Y entonces la respuesta de los más radicales, los judíos más radicales, dijeron: no, si alguien se convierte al cristianismo, se tiene que circuncidar y tiene que tomar las costumbres judías. Pero está al otro lado los otros, y está Pablo y Bernabé, y los otros dicen: pero a nosotros no nos parece que se tengan que hacer eso. Y entonces van los dos extremos hasta que la Biblia nos enseña en el capítulo 15 que ellos llegaron a una conclusión. Si ustedes me acompañan ahí, Hechos, capítulo 15, dice: carta para los creyentes gentiles, a partir del versículo 22. ¿No? Dice: entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran 2 de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente, o sea, esa fue la conclusión del versículo 23 en adelante. Nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, de Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado, inquietado con enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas, a Silas, para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre nosotros una carga mayor a estos pocos requisitos.
Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Entonces, se había llegado a un acuerdo. Los nuevos creyentes no tenían por qué circuncidarse, no tenían por qué adoptar las costumbres judías. Qué raro que hoy los creyentes quieran hacer eso, ¿no? Se nos olvida lo que ya está estipulado. Nosotros no nos convertimos a judíos, nos convertimos a cristianos. Ese es el punto. Y el asunto no es que eso quedó estipulado. Ahora, el asunto es entre los gentiles. Ahora, aquí era un asunto de los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo, pero la iglesia primeramente era de miembros judíos. Y ahora el asunto es de los gentiles fuera de la ciudad, no fuera de Jerusalén, sino allí en Corinto. Y Pablo reconoce lo que está pasando. Pablo, otra vez, leamos versículos 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y él incluye, ustedes conocen qué es lo que pasa. Pero ojo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mire, y continúa diciendo el 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ahora piensen en este asunto. Todas las personas que adquieren conocimiento crecen. Todas, en cualquier área. Entre más conozcas, seguramente más vas creciendo. Solamente que hay dos formas de crecer. Como crece un edificio que se va construyendo correctamente y va sembrando sus bases, se va haciendo una estructura y va creciendo correctamente, o como un globo, que usted lo va inflando y el globo, ¿qué va haciendo a medida que se va llenando de aire? Va creciendo. Usted puede crecer de las dos maneras, o fortificado, edificado correctamente, o como un globo, llenándose de conocimiento, llenándose de vanidad, llenándose de aire. Un día se va a coger ese globo con un punzón y ¿en qué va a quedar? Su conocimiento. En nada. Y lo que Dios está, y lo que el apóstol Pablo, y Dios está diciendo a través del apóstol Pablo es, ojo, ¿está malo, está mal alimentarnos en conocimiento? Y la respuesta es claro que no. Claro que no. Juan 17:3. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Y el Antiguo Testamento, ¿por qué se perdió el pueblo? Por falta de conocimiento. Ahora, el asunto acá es que no puede haber ese conocimiento sin amor. Porque si tú te llenas de conocimiento, de muchas conocimientos doctrinales, textuales, te puedes saber la Biblia de memoria, pero si no tienes amor, ¿para qué te sirve eso? Para nada. Pero ahora piensa lo contrario, que tú te llenes de mucho amor y no tienes nada de conocimiento, ¿para qué sirve eso? Para nada tampoco. El conocimiento se debe basar en conocer a Dios. Mira lo que dice, versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es conocido por él. A ver, dése cuenta que no está diciendo que tú por amar conoces a Dios. No, eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto está diciendo es que cuando tú manifiestas el amor de Cristo, estás siendo conocido por Dios. ¿Por qué amaste tú? Porque Él nos amó primero. Y ahí se está siendo reconocido. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y una persona realmente que conoce, ama a Dios, ¿a quién más va a amar? A todos los que nos rodean. Y eso es lo que Pablo enfatiza acá. Entonces, hermanos, Pablo nos llama a que no nos enorgullezcamos por el conocimiento que tengamos, sino que más bien obremos como humildemente.
Que el conocimiento que tengamos sea para ofrecerlo a los demás. ¿Qué dice capítulo 10 de Marcos, versículo 45? Yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. ¿Y quién era el ser más con mayor conocimiento de siempre, con todo el conocimiento, omnisciente totalmente? Nuestro Señor Jesús. Y Él no se aprovechó de ese conocimiento. Él, por el contrario, puso ese conocimiento, ¿qué? Al servicio de nosotros. Y eso es lo primero. Mire, Pablo hasta aquí no ha contestado la pregunta. No dijo ni sí, ni no. Lo que está diciendo es, tú conoce a Dios, ama, porque el amor edifica. No te llenes de conocimiento, porque una de las cosas que ya vimos, ¿no? Cuando empezamos a ver la carta de los Corintios, era cuál era el carácter del corintio. Y era que se creía que más que los demás, era un ser que siempre todo lo estaba mirando desde la lógica, desde la razón, era un hombre vanidoso el hombre de Corinto, ¿no? Y por eso se llegaron a esos extremos. Pero el asunto es que dice, no te llenes de conocimiento. ¿Cómo vas a crecer? Entonces, ¿cómo obra un creyente? ¿Cómo obra un creyente con conocimiento envanecido? Pues obra de la siguiente manera, burlándose del otro, pasando por encima del otro y respetando la conciencia del otro. Pero ¿cómo obra un creyente? Déjame dar un ejemplo sencillo. Ustedes acabaron de ver la pitería, ¿no? Escuchar todo, ¿no? Pasó la caravana a la celebración de la Virgen del Carmen. Y entonces, algún creyente, a poner una suposición de acá, de hermano, lo invitaron porque el papá, el tío, es dueño de un carro de esos. Dice, hijo, te invito, no me vayas a dejar porque tú sabes que yo quiero celebrar con esto, te espero allá en la celebración. Y sale, dice, bueno, papá, yo después de que vaya a la iglesia voy para allá. Entonces va para allá y le ofrecen un plato de lechona que había sido ofrecida a ¿quién? ¿Me la como o no me la como? ¿Está bien que esté aquí o no está bien que esté aquí? ¿Me la llevo para la casa o se la doy a otro? Mira, si usted ya tiene esa palabra si tiene esa conciencia, no se la coma porque va a pecar ya. Pero supongamos que va otro creyente en la misma condición. Dice, una plata de lechona, venga para acá. No va a poner problema eso. ¿Qué? Yo sé en quién creo. Si yo no tengo problema con eso. ¿Cuál de los dos es mejor creyente? Para Dios. Ninguno. No, son creyentes, solamente que tienen el problema de conciencia, ¿sí se dan cuenta? Y cada uno no le puede decir al otro, una persona que digamos que es más fuerte en la fe, con uno que es más débil, y ahorita voy a explicar esos términos, es más fuerte que la fe, no puede sentirse mejor que el otro. Ni el que no se la come no puede sentirse mejor que el otro. No, porque alguno podría decir, yo soy más maduro, por eso yo soy mejor, no tengo problemas con eso, yo sé en quién creo. Y el otro puede decir, no, yo soy más santo porque no estoy cayendo en ningún tipo de pecaminosidad. ¿En qué están cayendo los dos? Ambos son unos orgullosos. Si se da cuenta que el problema no es, por eso Pablo no dice sí o no, lo que Pablo está diciendo es que tu conocimiento no te envanezca y que lo que vas a hacer, hazlo con amor. No nos confundamos ahora, ¿no? Otra vez, la palabra de Dios nos invita a conocer, pero nosotros debemos ser, como decía el pastor Spurgeon, un cristiano debe ser conceptual y relacional. Por si acaso Spurgeon murió fumando tabaquito, por si acaso. ¿Era pecado? No era pecado, con todo y lo que fue Spurgeon como predicador. Pero el asunto acá es que dice Spurgeon que uno debe ser conceptual y
relacional, o sea, tener los conceptos de Dios correctos, pero relacionarme con mis hermanos también correctamente, sanamente, sin motivarlos a pecar. Va un cristiano, le decía ejemplo ahorita, hermano, va un cristiano a un asado. Bueno, va un cristiano con otro hermano cristiano al asado. Y sale del asado y les pasan 2 cervecitas. Una cervecita, una cervecita. Y entonces uno la recibe y el otro no. Y el que no la recibió, dice, no, yo no tomo bebidas alcohólicas. Porque yo sé lo que hizo eso en mi vida. Porque para mí eso fue muy grave. Porque yo sé lo que causó esto. Y el otro dice, a mí sí, yo sí no tengo problema. O sea, ahorita vamos a resolver el asunto. Cuando nos tomemos la segunda. No. El asunto, ¿no? Es que todo esto, ¿no? Hace parte de las situaciones de esto mismo. Podemos comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso nos lleva al segundo punto. Menos ídolos y más Dios. Menos ídolos y más Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Si ven cómo Pablo se identifica con los corintios y le dice, ¿qué sabemos de los ídolos? Que no son nada. Los ídolos no son nada. No, los corintios sabían, decía que... A ver. Volvamos al punto de la Virgen. Se le ofreció una comida a la Virgen del Carmen. Realmente ella pudo hacer algo con esa comida, la bendijo, la maldijo, No, porque un ídolo no es nada. Mira cómo lo dice el salmista en el Salmo 115. Dice, versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies y no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Los dioses, los ídolos son nada. Entonces ellos no pueden hacer nada. Una estatua de metal, de madera, de yeso, de lo que sea, no puede hacer nada. Eso está claro en la Biblia. Eso no tenemos por qué tener problemas los cristianos. Pero volvamos a la condición de los corintios. Los corintios tenían una fuerte creencia en que las cosas y los demonios y los espíritus entraban por medio de la comida. Entonces, si esa comida era sacrificada a un Dios, y ahora, esto sí lo vamos a ver en el capítulo 10, ¿no? Recuerde, Pablo sigue contestando la pregunta, no solo en este capítulo, sino en el capítulo 8, 9 y 10. Pero en el capítulo 10, por allá el versículo 24, si no estoy mal, él va a decir que ese ídolo no es nada, pero detrás de ese ídolo sí hay un demonio que te quiere esclavizar. Pero ese tema no lo voy a tocar hoy para que no se vayan a tener problemas con el almuerzo de hoy. Pero el asunto no es que ese ídolo no es nada. Pero claramente sí hay espíritus. ¿Qué era lo que pensaban ellos? Que cuando comían esa carne sacrificada a los ídolos, entonces los espíritus de esos ídolos, ¿qué iban a hacer? Entrar al cuerpo. Y entonces decían, ¿podemos comer eso o no podemos comer eso? ¿Eso era verdad o creencia? ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Creencia. Pero eso no es verdad. Los espíritus están ahí. No, pero donde mora el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Por lo tanto, el Espíritu Santo es gobernador y amo del cuerpo del creyente.
Por lo tanto, no puede haber. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 10. Pero el asunto es todas estas creencias y por eso es la pregunta. ¿Debemos comer eso? Y lo que dice, lo que primero quiere decir el apóstol es: las imágenes son nada. La imagen no corresponde a algo que realmente exista. Solo refleja la imaginación de lo que él diseña. Entonces te hacen la imagen de yeso de cualquier santo o de cualquier cosa. ¿Hay alguien ahí? La respuesta es que no. Solamente se está reflejando lo que yo quiero pensar de eso. Es mi imaginación la que está ahí. No es ninguna realidad. Como veremos en el capítulo 10, más bien es alguien que nos quiere esclavizar. Y eso sí es diferente, ¿no? Y eso lo veremos en el capítulo 10. Pero el asunto acá es que, hermanos, solo hay una verdad. Una religión verdadera. Mira cómo lo dice Pablo, otra vez, versículo 4. Acerca después de las viandas que se sacrifican a su ídolo, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para vosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esa es la diferencia del cristianismo con todas las religiones del mundo. No hay, hoy se han autorizado, son oficiales más de 4,000 religiones en el mundo. Pero otra vez, solo hay dos tipos de religiones: la verdadera y las falsas. Ahora, ¿por qué decimos que es la verdadera? La Biblia nos enseña, pues solo hay un Dios que es el creador de todas las cosas y le pertenecemos, nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de Él somos. Si se dan cuenta, somos para Él, pero por Jesucristo somos por medio de Él. Ahora, y ese es el evangelio. Por eso, no. Todas las religiones, yo otra vez explico el término, religión es una palabra compuesta, que significa volver a, repetición de es volver a, y ligión, ligar. Entonces, religión significa volver a ligar. ¿Y qué se vuelve a ligar o qué se vuelve a pegar? Algo que en algún momento se rompió. Y las religiones del mundo lo que buscan es cómo religar, cómo volver a pegar eso que un día se rompió con nuestro Señor, con Dios. Eso es lo que buscan todas las religiones falsas. ¿Cómo de aquí para allá yo me pego? Y por eso todas son basadas en obras, en lo que yo puedo hacer. El islamismo basado en obras, el budismo basado en obras, el hinduismo basado en obras, el catolicismo romano basado en obras. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Pero la verdad y la única religión verdadera es que no es el hombre el que puede hacer algo para religar la situación. Es que Dios fue el que hizo algo para volvernos a unir a Él. Por eso Él envía a su Hijo para que sea como uno de nosotros. Todos estamos muertos en delitos y pecados. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. No hay quien busque a Dios. Romanos 3:9. Todos estamos separados. Nacemos por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23. Estamos destituidos de la gracia de Dios. Capítulo 6, versículo 23. Todos condenados. Capítulo 5, versículo 12. El pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte se extendió a todos los hombres. Esa es la condición del hombre. ¿Puede hacer el hombre algo para unirse a Dios? La respuesta es nada. Por eso es Dios el que, viendo esa condición del hombre, Juan 3:16, envió a su Hijo para que todo aquel que no cree no se pierda. Él vino a pagar lo que nosotros no podíamos hacer. La muerte de ninguno de nosotros pagaba esa deuda. Es Cristo, es Dios mismo el que, muriendo en esa cruz, nos dio vida. Por eso solo hay una religión verdadera. Un Señor Jesucristo por el medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de Él. Fue por medio de Él
cuando nosotros creemos, recuerde, no es que Jesús venga y esté golpeando tu corazón. Jesús ya vino, hizo la obra. Y lo que Él está esperando es que tú vayas a Él en arrepentimiento y fe. Eso es lo que está, Él ya hizo su obra. Y ahora te está diciendo, ahora yo ya hice el problema está solucionado. Ahora arrepiente de tus pecados y ven a mí. El que viene a Él, ¿qué? Dios no lo echa fuera. Él no lo echa fuera. Pero debemos reconocer primero nuestro pecado. Por eso no podemos predicar el evangelio solo con amor, sin conocimiento. No solamente podemos decirle, tranquilo, no importa, Dios te ama, ven. No, el problema es, Dios te ama, pero te amó tanto que tú merecías morir. Y por eso Él murió por ti. ¿Por qué causa? Por tus pecados. Por eso debes reconocer que eres un pecador, ir a Cristo en arrepentimiento y fe y recibir el don de la salvación. Y eso es supremamente importante que lo tengamos claro, porque eso es de lo que Pablo está tratando acá. Porque enseguida va a tocar un versículo que es supremamente importante. Y uno podría pensar, ¿la salvación se puede perder entonces? ¿Ah? Y todos, así como diríamos, los hermanos acá sabemos que no. Entonces, aquí hay un problema entre dos hermanos. El que se cree fuerte y el que está pasando por debilidad. Ahora, mira lo que dice el siguiente versículo. Menos yo y más él. Mira lo que dice el versículo 8. El 7, perdón. Pero no en todos está este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El del Dios. El de esa situación. Tal vez todos los corintios conocían que era un sacrificio a los ídolos. Pero no todos conocían quién era Dios. Por eso el asunto debe ser conceptual y relacional. Por eso una iglesia siempre es heterogénea, hermanos, no es homogénea. Aquí hay unos, hablando de estas cosas, yo espero que ninguno se vaya a sentir agredido, pero cuando ustedes van a cine, si alguno dice yo no voy a cine, tranquilo hermano, no hay problema. Hay categorías, ¿no? Hay películas que son para todos. Dicen hay categoría, todos. Hay otros dicen mayores de 7 años. Otros dicen mayores de 12 años. Y otros dicen mayores de edad. O mayores, creo que ya ahora esa la quitaron, ahora es de 15 años en adelante, las pueden ver todos. ¿Por qué? Porque debido al contenido que tiene esa película, no es apta para que la vea cierto hermano. Y ese es el asunto. Nosotros como creyentes, ¿qué tan cuidadosos somos con eso? Por ejemplo, si somos padres de familia y vamos y le contamos algo a nuestra esposa. Yo tengo una hija, tengo 6 hijos, pero una niña de 6 años. Y le empiezo a contar algo que sucedió en la iglesia, cualquier cosa. Puede que ni sea nada malo, pero puede ser que eso que yo le estoy contando no es conveniente que lo escuche la niña, porque yo le puedo estar creando una percepción distinta de lo que es la iglesia. No es apto que ella lo escuche. Pero también tengo hijos adolescentes, en los cuales, sí, supongamos. Ahora, no ocurre tan frecuentemente, pero ocurre. No, resulta, hablando con Deji, no, amor, ¿cómo le parece que resulta que un hermano se incomodó conmigo porque yo dije tal cosa y pensó esto y dijo tal? Si yo digo eso delante de mis hijos, ¿qué voy a crear yo en mis hijos contra ese hermano? No es apto para ellos. Nuestro círculo que primero debemos cuidar es nuestro entorno, con quienes nos relacionamos. Y siempre debemos tener cuidado con eso. Hay cosas que no es ocultar, es que no es prudente.
No es prudente. Y eso lo debemos tener conscientes, de estar conscientes siempre, ¿no? Porque algunos están habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados a ídolos y su conciencia siendo débil, ¿qué? Se contamina. ¿Sí se da cuenta que es un problema de conciencia? Permítame a poner otro ejemplo como los que ya hemos puesto. Imagínense a la iglesia de Corinto en el primer siglo, ¿no? Y en la iglesia, recuerde, el título del tema es, el tema que vemos es la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esa iglesia está conformada por personas ¿de cuáles? Judíos, gentiles, de toda razón, de toda edad. Y resulta que en esa iglesia hay un judío, una persona que era judía que se convirtió al cristianismo. Y resulta que está allí y él ve que los hermanos de la iglesia de Corinto van y comen carne de la que se sacrificó a los ídolos, compran carne de la que sacrificó a los ídolos, participan de las cosas que se sacrificó a los ídolos y le dicen, oiga, venga, te invito a almorzar, que compré un par de chuletas a mitad de precio y quiero compartirlas contigo. Ahora piensen en el judío. ¿Qué imagen tenía de la idolatría? ¿No? Un judío fue criado enseñando que toda la idolatría es mala, es perversa, es pagana, que su pueblo fue llevado al cautiverio por causa de la idolatría, que sus antepasados murieron, que sus antepasados sufrieron por esa causa. ¿Usted cree que un judío se iba a querer comer un pedacito de carne sacrificada a los ídolos? Claro que no. Claro que no. ¿Y era que mejor el creyente judío que mejor el creyente gentil? No. Es un asunto otra vez de conciencia. De conciencia. Vuelvo al asunto de la cerveza. Si una persona se convirtió al cristianismo y después de que se convirtió al cristianismo dejó el licor, porque el licor le había traído muchos problemas, había traído problemas con su hogar, había maltratado a sus hijos, le había traído problemas en el trabajo, le había traído, y él dijo, yo no me vuelvo a tomar un trago de eso ni loco. Pero está el otro que dice, pues yo nunca he tenido problemas con el alcohol, ni cuando era creyente, ni cuando no era creyente, ni cuando era. Entonces me lo tomo. Pero están los dos ahí. ¿Qué debe hacer uno? Eso lo dice Pablo, no lo voy a decir yo. Mira lo que dice Pablo en el versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Ese es el asunto. Yo no puedo aprovecharme de mi libertad para pasar por encima de mi hermano. Y debe haber, y Pablo es radical. Dice, si yo veo que eso le va a hacer daño a uno de mis hermanos, yo prefiero no hacerlo nunca. Mira, ahora como dice el versículo 8, mira, acompáñame ahí, dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues si como comamos, no seremos más, ni porque no comamos, seremos menos. Pablo está dejando claro, si usted toma una cerveza es más santo, si no se la toma es menos santo, no, pero si eso va a afectar a tu hermano, ¿qué? No lo haga. Bueno, ya estamos todos de acuerdo, yo espero que vayan tranquilos. Pero ese es el asunto. Ese es el punto. Ahora mira el pero del versículo 9, Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y aquí pues quiero como hacer esa diferencia de que es un hermano fuerte y que es un hermano débil. Un hermano débil, no, es un hermano débil, es un hermano que no ha podido superar un problema de conciencia, pero que es honesto. Dice, no, yo no
Yo no sería capaz de tomarme eso, de comerme eso. Yo no sería, no. Yo conozco hermanos, por ejemplo, conocí un hermano que dijo, yo en la iglesia que estaba era legalista y duré 30 años sin ir al cine, porque eso me parecía pecado. Pero al mismo tiempo dice, y a mí no se me cayó ningún pedazo por no ir al cine. O sea, él vivió con su conciencia ¿qué? Tranquilo. Pero entonces ahora tú no agarres y dices, bueno, ya que ahora te invito. No, porque es atentar contra la conciencia del hermano. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil. No será estimulado a comer de los sacrificios a ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano, subraya en la palabra, el hermano débil por quien Cristo murió. Y quiero que lean la frase completa. Aquí el asunto es este. Déjenme dar un ejemplo personal que no es tan bonito, pero por lo que es personal lo puedo decir con libertad. Yo me crié en galleras, en canchas de tejo, porque eso era lo que mi papá tenía. Yo crecí jugando tejo, jugando gallos, jugando rana y todo ese tipo de cosas. No, nunca tuve problemas con el alcohol ni con ningún vicio, aparte del juego, pero ni apostaba ni nada de eso. Sencillamente fue algo habitual en lo que yo me crié. Y todavía tengo amigos, ¿no? Mis mejores amigos me llaman y dicen, hola, Rey, ¿cuándo nos vamos a ver y vamos y jugamos un chico de tejo? Y yo, por amor a mis hermanos, no voy. Pero el asunto es que esa es la verdad. En mi conciencia no hay ningún problema en ir a jugar tejo. Yo no tengo ningún problema con eso. Mi conciencia no me acusa por eso, porque sé por qué lo voy a hacer. Ni voy a ir a tomar cerveza, ese no es mi objetivo. Sencillamente voy por... Pero ¿qué si pasa el hermano? Me dice, oye, el pastor en la cancha de tejo. No. Ahora, dése cuenta de algo. Puede que pasen otra vez dos hermanos. El hermano fuerte y el hermano débil. Y pasa el hermano fuerte y dice, ay, chévere, pastor, y entra y me saludó. ¿Qué hubo, pastor? Divirtiéndose un rato, bien, chao, pastor. No me brinde nada. Pero puede pasar el hermano débil. Y antes de que pronuncie con cualquier palabra, ¿qué ya pasó en su conciencia? Ya yo lo provoqué a pecar. El solo hecho de que piense, ¿qué hace este tipo acá? Ya lo estoy induciendo a pecar, sin ni siquiera sin haber pronunciado una sola palabra. Vuelvo y leo el versículo. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, mira la pregunta, ¿no será estimulada a comer del sacrificio dado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, ¿se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? Y les decía que subrayen y tengan la frase completa, porque aquí no está hablando de que perderá la salvación, de ninguna manera. Porque lean la frase completa. Se perderá aquel que ¿qué? Quien por Cristo murió. O sea que si Cristo murió por esa persona, ¿puede perder la salvación? Pues claro que no hay ninguna posibilidad de que lo pierda. Pero lo que sí puedo hacer yo con mi libertad es inducirlo a pecar. Ese es el asunto. Y cualquier cosa que haga yo como hermano, como creyente, para inducir a pecar a otro, Dios lo va a condenar. Y no tengo problemas con mi libertad otra vez. No voy a perder nada. Pero puedo causar en mi hermano
una división, puedo causar en mi hermano confusión, puedo causar en mi hermano cosas que no sean sanas. El mismo asunto con el bailar, con el tomar, con el ir al cine, con cualquier situación. Solamente si tú lo vas a hacer y tu conciencia te da libertad, hazlo. No hay problema con eso. El asunto es que ten en cuenta que esas actitudes tuyas pueden estar llevando a un hermano al pecado. Imagínense entonces aquel hermano, volvemos al punto de la cerveza que le brinda. Y ese hermano, el hermano débil, por creerse maduro como el otro, se toma la primera. Y después de la primera, se le olvida quién es y empieza y termina en lo que antes era. ¿Pierde su salvación? No, pero ¿cómo va a quedar su conciencia? Al otro día, tras el guayabo, el dolor, la culpa, la vergüenza. Todo por estar de acuerdo con un hermano que se creía más maduro. Mira cómo lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Hablando de los dos hermanos, o sea, ninguno de los dos. Mira, Romanos capítulo 14. Dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. O sea, ¿a cuáles creyentes ha aceptado Dios? Todos somos aceptos delante de Él. Ahora, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, si algunos piensan que un día es más sagrado que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales, cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. ¿Cuál es mejor? ¿El que cree que hay días mejores que otros? ¿Qué creyente es mejor? ¿El que celebra la Navidad o el que no la celebra? Si usted sabe que un hermano no le gusta celebrar la Navidad, no le parece, pues no lo invite a la cena de Navidad, hermano. No lo cargue con esa situación. No debería ser así. Pero si a ti te parece bien adornar tu casa, comer a medianoche, dar un regalo, ¿está también qué? Bien, mira, como lo dice en Colosenses, Jesús, el apóstol Pablo, otra vez en Colosenses capítulo 2, que nadie te juzgue por qué, ni por bebida, ni por comida, ni por días de reposo, ni por celebraciones, que nadie te juzgue por eso. Pero también esa libertad tuya no te da pie para pasar por encima de los demás. Continúa diciendo el apóstol Pablo en Romanos. Del mismo modo, algunos piensan que un día, bueno, versículo 6, los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que den gracias a Dios antes de comer, y los que niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar a Dios y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, sino morimos para nosotros mismos. Menos yo, más el hermano. O sea, mi libertad no debe nunca pasar por encima del hermano. Versículo 8, si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Hermanos, ese es el asunto de conciencia. Entonces no se va a perder nada. Ahora, dice el versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá. Versículo 12, de esta manera, pues
pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Sí se dan cuenta? Cuando yo hiero la conciencia de mi hermano, ¿estoy qué? Pecando. Pecando. Hay de aquel que sirve de tropezadero para uno de esos niños que vienen a mí. ¿Se acuerda lo que dice el Señor en Mateo capítulo 18? Hay de aquel. Mejor le fuera amarrarse una piedra de molino y tirarla al fondo del mar, y mejor dicho que de allá no salga. Él está diciendo, hay de aquel que le pone obstáculos al creyente, a un nuevo creyente. Ahora, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ese es el punto. Hermanos, recuerden, nosotros no somos salvos por las obras. Y quiero que quede algo bien claro. A Dios no le agrada más el que ora de rodillas que el que ora de pie. Ni el que levanta las manos, ni el que ora pasito, ni el que ora mentalmente, ni el que... No. Porque Dios conoce verdaderamente a cada uno de nosotros. Él conoce nuestros corazones. Él conoce por qué cada uno estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso Pablo dice, todo lo que hagamos, hagámoslo para Él. De una forma o de otra. Pero tampoco todos los que somos libres en Él, porque somos salvos por su gracia, no por lo que nosotros hacemos, y eso es lo que quiero enfatizar de todas las maneras. Tú no eres salvo por ir a un lugar o no ir a un lugar. Tú no eres salvo porque asistes a una iglesia o asistes a otra. Tú no eres salvo porque lees más la Biblia que otro. Tú no eres salvo por nada de eso. Tú eres salvo ¿por qué? Por la gracia. Por cuanto todos pecaron, pero dice Romanos 2, Efesios 2:8, por gracia soy salvos por mediante la fe. Y este no es don nuestro, no es vuestro. Ese don no es nuestro. Ese don es de Dios. Por lo tanto, si tú recibiste tu salvación por gracia, tu vida eterna por gracia, no hay nada que te pueda quitar la vida eterna, porque por eso se llama vida eterna. Si no fuera vida por 5 años, vida por 6 años o vida por hasta que vuelvas a pecar. No, es vida eterna, no hay nada. Entonces, concluyamos. El asunto acá es que está bien que tengamos conocimiento. El asunto acá es que Dios nos invita a que todos lo conozcamos a Él. Que cada día nos animemos más a conocer a nuestro Señor. Que cada día caminemos más en conocer, pero que es a Él. No conocer cosas de Dios, es conocer a Dios. Y si conocemos a Dios, seguramente vamos a actuar como Él actuó, a andar como Él anduvo. Por eso, queridos, si tú no estás en Cristo, tú no puedes andar como Él anduvo. Si tú no tienes a Cristo, tú no puedes amar al hermano, porque no tienes hermano, no eres de la familia de Él. Si tú no tienes a Cristo, esto que acabamos de enseñar el día de hoy no aplica para ti. Por eso es la necesidad imperante de que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe. Mire, Dios quiere hacer una familia. Y Dios está haciendo una familia. Y Dios está haciendo un pueblo. Un pueblo de hombres y mujeres, de todas las lenguas, de todas las naciones, que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Por eso, si tú aún no has recibido, no has venido a Cristo y no lo has reconocido como único y suficiente Salvador, tú no eres de esa familia. Y la invitación que te hace Cristo es que el día de salvación es hoy. Ven a Cristo. Reconócelo. Reconoce tu pecado. Humíllate delante de Él. Y Él tiene para ti salvación. Él tiene para ti vida eterna. Él tiene para ti convicción. Él tiene para ti un futuro que tú no te imaginas. Ven a Cristo. Oremos. Amado Señor,
Te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tus verdades. Gracias, Dios, porque sigues siendo única y especial. Gracias, Señor, porque nosotros estábamos lejos de ti, lejos de un pueblo, lejos de los pactos, lejos de conocerte. Pero tú en tu misericordia enviaste a tu Hijo para morir en la cruz, para reconciliarnos y darnos vida juntamente con Él. Dios, gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos hecho parte de tu familia. Gracias por tener esta familia de hermanos. Pero también, Señor, reconocemos que muchas veces estamos en un periodo de aprendizaje. Todos los que estamos acá estamos en diferentes categorías. Unos apenas han empezado a conocer. Otros seguramente llevan algunos años madurando y creciendo. Otros llevan muchos más. Pero todos los que estamos acá somos iguales delante de ti, Señor. El caminar contigo no nos hace mejores que los demás. Por el contrario, el conocerte a ti cada día más nos debe llevar a la humildad de reconocer que un día nosotros estuvimos en ese lugar. Que un día nosotros estábamos también apartados de ti. Que un día nosotros estábamos muertos. Y que tú nos llamas a que tengamos compasión, como tú tuviste compasión con nosotros, Señor. A amar a nuestro hermano débil y a nunca creernos fuertes. Como decíamos en la introducción, solo sé, en el mismo aspecto cristiano, que nada sé. Tengo todavía mucho que aprender, Señor. Todos tenemos mucho que aprender, Señor, de ti, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Y que la podamos extender a nuestros hermanos, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo y te pedimos que tú nos sigas guiando. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me alegró compartir esta ya tarde con ustedes. Ya pasó el mediodía. Que Dios los siga bendiciendo. No olviden que este miércoles es último miércoles del mes. Por lo tanto, tenemos nuestro tiempo de compartir. Están todos cordialmente invitados al servicio 6:30. Entonces, que todos podamos asistir. Hermanos, un abrazo, bendiciones. Hay un tinto esperándolos para que también puedan apaciguar este frío y que Dios les siga bendiciendo. Hasta pronto.